Amados, qué alegría de verdad poder compartir la palabra del Señor. Es un privilegio y una gran responsabilidad el poder estar al frente del pueblo amado de Dios, llevando un mensaje de bendición, de exhortación y ante todo de palabra sana. Dios ha puesto en mi corazón hace días este temita, ha nacido del corazón de Dios para el corazón mío, y yo, con el amor que les tengo, quiero trasladárselos. Y por eso en esta noche quiero decirles humildemente: deja que sea Dios quien cuente tu historia, amado. Deje que sea Dios quien cuente tu historia. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una hermosa promesa entre tantas del Nuevo Testamento que dice: porque todas las promesas de Dios son en Él un sí y en Él amén, pero por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Para que esas promesas se cumplan, tenemos que accionar, tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que tomar una decisión y tenemos que hacer un trabajo. ¿Dónde encuentro esta bella cita? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Y amados, si es que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya tenemos una historia que se comienza a contar. Historia que ya ha sido dada por Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Ya en su corazón Él la tenía. Y es una historia que, si usted permite y si yo permito que sea Dios quien la cuente, esa historia se convierte en bendición. Pero si nosotros no permitimos que sea el mismo Dios quien la cuente, sino que nosotros mismos comenzamos a contar esa historia o la escribimos y no tomamos la decisión que sea Él, estamos en serios problemas. En esta noche, el primer consejito a la luz de la palabra, yo les digo: entréguele a Dios el lápiz de su corazón, porque solo Él puede escribirlo. Solo Él no se equivoca ni altera la historia. Solo Él la escribe, solo Él la narra, solo Él la escribe con su amor, con su sangre preciosa, con su amor eterno, para todo aquel que tome esa decisión. Y por eso, amados, la Biblia está llena de historias bellas, en donde hombres y mujeres entregaron el lápiz de su corazón al Creador, y la historia, aunque tuvo adversidades, tuvo un final feliz, y la persona dueño de la historia, de la mano de Jesucristo, convirtieron eso en un ejemplo de vida para nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia es nuestro manual de vida, mis amados. Y ahí está lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y por esa razón, cuando nosotros recordamos la historia de Abraham, recordamos la historia de Josué, recordamos la historia de Caleb, recordamos la historia de Esther, recordamos la historia de Ruth. Es tan hermosas historias, la de la viuda de Sarepta, la viuda y el aceite, tantas historias que hay, donde ellas, esos protagonistas, dejaron que fuese Dios quien las comenzara y las terminara. Y hubo momentos en que algunos de ellos quisieron meter su propia mano, como en el caso de Abraham, por poner un ejemplo, o de Moisés. Pero al final, ellos tienen la claridad de que deben de entregar el lápiz de su corazón al mejor escritor de la humanidad, del universo y de la eternidad,
nuestro Jesucristo amado. Y por eso es que todas estas personas que les he mencionado, que son pocas porque la Biblia está llena de esto, llegaron a tener una promesa preciosa, preciosa, que la encontramos en Joel 2:25. Joel 2:25 es una promesa hermosa, porque si usted la logra leer, dice en el profeta menor del Antiguo Testamento que Él nos va a restituir todo aquello que el saltón, el revoltón y la langosta se comieron, nos quitaron. Y dice ahí el versículo parafraseado, y que el Señor en su infinito amor devolverá todo y comeremos hasta saciarnos, y nunca más habrá calamidad, habrá escasez, habrá hambre. ¿Pero por qué? Porque ellos permitieron que fuese Dios mismo quien escribiese esa historia. Pero nosotros, ¿qué sucede? Cuando nosotros metemos nuestras manos a estorbarle al Señor y creemos que lo que estamos haciendo es que Dios me lo dijo, es que Dios ya me lo confirmó, es que ya yo hablé con Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Número uno, cuando usted y yo somos los que contamos nuestra historia, ¿qué es lo primero? Somos súper subjetivos, porque no miramos más allá de lo que nos ocurre. O sea, nos estancamos, perdemos la objetividad, porque no tomamos en cuenta a Dios y nos quedamos estancados, nos quedamos secos espiritualmente y además quejándonos y quejándonos. Solo a mí me pasa, otra cosa más, otra mancha más para el tigre, solo a mí y por qué al otro no. ¿Por qué razón nosotros hacemos esto? Porque no hemos meditado lo suficiente en la palabra. Cuando nosotros entendemos que Él es el dueño de todo, la perfección, y que si somos capaces de entregarle a Él todo, Él lo hace perfecto. Nosotros muchas veces, no siempre, pero muchísimas veces lo que hacemos es parches, parches y parches. Y un parche no sirve de mucho. Por ejemplo, cuando nosotros entendemos que le hemos pedido realmente el permiso a Dios para contar nuestra historia, no hay necesidad de que la contemos porque Él mismo lo hace por nosotros, amados. Y este es el caso de una historia hermosa, para mí hermosísima, que la encontramos por supuestísimo en la palabra de Dios, y es de un hombre que, a pesar de haber tenido una situación realmente difícil, no se quedó estancado en el tiempo, no se secó espiritualmente, porque no pasó hablando de su situación. Y lo más triste que muchísimas veces nos acontece a nosotros es que contamos la historia de una forma tan trágica que ya ni nos damos cuenta, porque aquello lo hacemos repetitivo y nos volvemos, tóxicos, cuando realmente, espiritualmente, eso no debe ser, sino que en vez de secarnos espiritualmente y convertirnos en tóxicos, debemos de sobreponernos de esa situación, dejar que sea Dios el que escriba nuestra historia, para que la promesa que Él ya nos dio se cumpla en nuestras vidas. ¿Cuál de nosotros anhela que lo que nos fue quitado en alguna ocasión sea devuelto? Y yo no estoy pensando en cosas materiales, yo estoy pensando en el corazón, porque dice la palabra que donde está tu tesoro está tu corazón, Mateo 6:21. Pero además de eso, de pensar en la parte espiritual, la salud, la familia, la parte emocional,
la alegría de vivir en esta tierra, en este pedazo de cielo, aunque esté convulso temporalmente, mientras tenemos una morada eterna con el Señor. Y ahí Él nos va a relatar las historias de las historias. Pero hablando del hombre, al que quiero llegar, es alguien que es interesantísimo porque se menciona, no muchas veces en la Biblia, pero es una historia que llega al corazón porque fue escrita por Dios. Y yo quiero en esta noche, de parte de nuestro amado Jesús, recordar una historia que comienza desde Primera de Samuel, pero tiene su punto ahí culminante, digamos, su punto, tal vez no culminante, un punto ahí importante en Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Vamos a leerlo. Todos con la Biblia. Recuerden que es importante en estos tiempos usar la Biblia. Recuerden que la Biblia es aquello que nos hace a nosotros crecer y pasar por esta vida, a pesar de las circunstancias, con el shalom de Dios. Dice la palabra en el capítulo 4, versículo 4 de Segunda de Samuel. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y cuando nosotros entendemos que este hombre Mefiboset era un niño cuando esta situación le sucedió, y su padre Saúl, su abuelo Saúl, su padre Jonatán mueren ante los filisteos. Todos sabemos cómo decide morir Saúl. Y este niño, que era el último de la casa de Saúl, fue rescatado por esta mujer que lo amaba, pero en la carrera que llevaba, el niño cae. Un accidente le pasa a cualquiera y queda totalmente sin poder caminar. Una historia triste porque solamente tenía 5 años. Esta mujer lo lleva a una tierra llamada Lodebar. Lodebar es un pueblo triste, un pueblo árido, un pueblo donde nada prospera, donde el pan en la mesa era sumamente escaso cada día y donde realmente iban a dar ahí, por llamarlo de alguna forma, los desahuciados. ¿Dónde queda Lodebar? A 13 kilómetros al sur del mar de Galilea. Ahí se ubica Lodebar. Y ahí permaneció este niño, ahí creció probablemente arrastrándose. Y resulta que este niño, Mefiboset, cuyo nombre en ese momento significó vergüenza, tristeza, soledad, pero algo hermoso ocurre cuando este niño, ya en su crecimiento, decide que sea Dios mismo el que cuente su historia, amado mío. Y solamente el hecho de que él fue quien tomó la decisión para que fuese Dios quien contara la historia, esta historia dejó de ser triste para Mefiboset. ¿Por qué razón? Vamos un momentito a Segunda de Samuel, igual donde estamos, pasamos un poquito la Biblia, unas hojitas, y llegamos al capítulo 9 y comenzamos con el versículo 1. Dice así la palabra, vean qué hermoso. Deja, amado hermano,
que sea Dios el que cuente lo nuestro. Dejemos de andar contando nuestras calamidades. Dejemos de andar contando nuestros faltantes, excepto que sea alguien que esté amarrado con el Señor, que te pueda ayudar, porque de lo contrario, quizá no vas a recibir un buen consejo. Y yo te digo, amado hermano, que si tomamos la decisión de entregarle el lápiz del corazón a Jesucristo, para que Él escriba recto sobre nuestras líneas torcidas, yo le digo, Él es el único que te puede enderezar. Pero hay que tomar una decisión. Y dice la palabra, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Atrás había habido una promesa entre David y Jonatán, que eran muy amigos. Y David y Jonatán se comprometieron a lealtad, que si en algún momento alguno de ambos necesitaba ayuda, la iban a brindar. Y cuando ya David es rey, David busca completar esa promesa de lealtad a su amigo Jonatán. Y como a Mefiboset le estaba escribiendo la historia Jehová Dios eterno, todo cuadra perfecto, porque Él es el dueño de la perfección. Y dice, versículo 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Vea lo que es una persona que cuenta la historia por sí mismo. De una vez anunció lisiado de los pies. O sea, analicémoslo ahí, eso es para otra ocasión. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en el Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró, el agradecimiento, la humillación. Se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Vea qué belleza. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Cuando la historia la escribe Dios por nosotros, hay misericordia, hay promesas, hay retribución, hay esperanza, hay shalom, hay presencia de Dios. Y dice, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mire, mis amados, cuando nosotros entendemos, vamos a dejar hasta ahí el texto, cuando nosotros entendemos que es el mismo Jehová el que escribe la historia, no hay que salir a buscar las cosas que no se nos han perdido. A Mefiboset le llegó todo, porque todo estaba dentro del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, mi amado. Y nosotros muchas veces andamos buscando y buscando que quién me dice tal cosa, que qué lo otro, que aquí, que allá. Y en la ola que se ha desatado, que de apóstoles, que de falsos profetas y todo lo demás.
y la gente no entiende que la Biblia, el manual de vida, lo tiene usted en su corazón si usted lo decide. Mefiboset, amado por Dios, rescatado por Dios, restituido por Dios y recordado con amor por nosotros, porque a pesar de que estaba en Lodebar, tierra de olvido, tierra donde nada prospera, donde todo es tristeza, donde todo es vergüenza, donde está todo confuso, ahí fue rescatado Mefiboset. Y para nosotros esto es bello, porque si cada uno de nosotros recuerda cómo escribió Dios la historia, cómo la quería para nosotros y nosotros la hemos desviado, saliendo de los caminos de Dios, buscando otras cosas, no siendo atentos con la palabra, no estando atentos a la adoración y oración, no estando atentos a la misericordia, no estando atentos a ser un buen samaritano. Yo pregunto, aún así, de Lodebar nos sacó el Señor. De Lodebar nos sacó el Señor. Y por eso es que es tan bello cuando uno piensa en Mefiboset. Esta historia a mí me enternece, porque cuando nosotros vemos en el versículo 5 del capítulo 9, dice: el rey lo manda a llamar. El rey lo manda a llamar. ¿Y dónde estaba? Recluido, avergonzado, probablemente inadvertido. Y ya él tenía su edad, porque dice la historia que ya él tenía un hijo, Micaía. Y cuando nosotros analizamos todo esto, entendemos que si usted y yo somos fieles a la palabra, fieles al Señor, perseverantes, el Señor no nos va a dejar a nosotros olvidados nunca. Y es así como vamos a continuar con la historia, porque aquí Mefiboset hizo lo natural. Mefiboset, cuando el rey lo mandó a llamar, él se fue. Él no dijo: no, yo no voy, es mentira, no lo creo, no puede ser. ¿Cómo me va a mandar a mí a llamar el rey, yo que estoy en esta situación? No se quejó, no se lamentó, no contó mal su historia, mis amados, y acudió al llamado. Por eso es que nosotros a veces no recibimos, porque estamos contando muy mal nuestras historias. Y las contamos tan mal y las repetimos tan mal que aquello se convierte en un teléfono chocho. Y al Señor no le gustan las cosas así. Al Señor le agrada aquello que sea sincero, sea santo, sea limpio y sea con la verdad. A Él le gusta que hablemos con la verdad. Al Señor no le gustan los secretos. ¿Por qué? Porque limpiamente David el rey es usado para mandar a llamar a Mefiboset, pero buscó la persona directa y el mensaje fue directo: dile que yo lo mando a llamar. Y se cumple en Mefiboset la promesa de Joel 2:25 totalmente. Porque dice: y le devolveré, le restituiré todo lo que te pertenecía, lo que le pertenecía a tu padre y a tu abuelo. Todo. Y le dijo: quédate en la mesa del rey siempre a comer. Y esto tiene un trasfondo espiritual sobrenatural, totalmente. ¿Por qué? Porque a nosotros, cuando el Señor nos saca de Lodebar y nos pone en la mesa de Él, del Rey, a comer de su palabra santa, de sus promesas, de lo suyo, de lo perfecto, de su paz,
muy poco nos queremos quedar en la mesa del Señor. Rapidito queremos abandonar la mesa, queremos abandonar todo y vamos por la comida que no es santa, sana ni agradable a la presencia de Dios. Y por esa razón es que en esta noche, para ir concluyendo, yo quiero dejarles una inquietud en el corazón de ustedes, porque la historia es larga, pero por factores de tiempo es mejor así, el poquito que no lo mucho, ¿verdad? Para que ustedes pueden leer toda esa historia en Primera y Segunda de Samuel. Pero hay algo muy lindo que esta historia de Mefiboset nos enseña. Porque Mefiboset fue llamado a la mesa del rey y le dijo, yo te devolveré todo. Y ahí se habla de la parte material, de las tierras y todo lo demás. Pero para nosotros eso viene al corazón, mis amados. Porque ¿qué hago yo con tener todas las cosas materiales? Si no tengo al Señor, perdón, de nada me sirve. ¿Qué gano yo con tener las mejores comidas o la mejor casa? Si no tengo el sueño para disfrutarlo o no tengo el apetito para disfrutar de la comida. ¿Y cómo yo logro ese ambiente familiar, sobre todo en estos días, cuando el rey me manda a llamar a su mesa? A ponerlo en práctica. Porque cuando el rey sirve las comidas, se sirve lo mejor, se sirven las viandas, se sirve su palabra, se sirve el fruto del Espíritu, se sirven sus mandamientos, se sirve su mandato y se sirve de su presencia, amados hermanos. Y Mefiboset no lo soltó. Mefiboset se quedó en la mesa del Señor. Y mi pregunta en esta noche de parte de Dios para tu vida y para mi vida es, ¿te has quedado en la mesa del Señor cuando te sacó Jesucristo de Lodebar? ¿O has querido volver al desierto de Lodebar y te sigues moviendo en ese ambiente de Lodebar y vas a Lodebar y quieres que te inviten al banquete y ya no hay campito en el banquete en algún momento, no va a haber? Y usted va y viene pensando que el banquete y la mesa servida siempre va a estar. Cuidado, eso es muy peligroso. Y por eso en esta noche, con el amor que les tengo, el amor en el Señor, yo les digo, deja que Dios escriba tu historia. No le estorbes, no le estorbes. Deja que Dios escriba tu historia, porque al igual que Mefiboset, en ti y en mí se cumplirán las promesas, porque en Él son un sí, son un amén. Pero eso depende de nosotros, y lo dice el versículo. Anhelamos tener la devolución de cosas que nos ha sido quitada, o porque las hemos entregado espiritualmente hablando, o porque nos las han quitado o las hemos dejado ir. Yo lo anhelo, yo lo anhelo. Mi corazón anhela que usted también piense igual que yo. Mefiboset cala en el corazón porque Mefiboset no recordaba muchas cosas porque era un niño cuando esto le pasó. Pero como le entrega el lápiz de su corazón al Señor, Él escribió perfecto sobre la vida de Mefiboset. Y Mefiboset nunca dijo, no puedo llegar al palacio porque vengo arrastrándome, porque estoy cojo, porque estoy lisiado, como sí lo anunció Siba. Que esa es otra historia que se narra ahí bien fuerte después de eso. Pero cuando usted y yo dejamos que sea Dios el que cuente nuestra historia, y no le estorbemos, tengamos paz, porque Él va a hacer lo perfecto, Él va a hacer lo correcto, lo perfecto, y Él va a hacer cosas bellas y nuevas en nosotros. Pero ¿qué debes hacer y qué debo hacer yo para que mi Jesucristo sea el único que toque mi vida y escriba mi historia? Número 1,
es una decisión. Yo no puedo empujar a nadie, ni cargarme sobre las espaldas a los que no lo quieran hacer y yo empeñada o empeñados en que lo hagan, en que vengan a las actividades cuando se comiencen a programar, que asistan a las capacitacioncitas por Zoom del discipulado, que han estado muy lindas, y yo los bendigo a todos porque la gente saca su ratito y Dios es bueno y nos ha bendecido a todos. Pero eso definitivamente es una decisión en donde yo lo voy a colocar en mi corazón para ofrecérselo al Señor, para que sea Él quien escriba sobre mi vida. Es una decisión y la vida está llena de decisiones. Unas afectan, otras no afectan, pero esta afecta totalmente tu vida. Porque hay personas que se quedaron en el pasado, que repiten eso, que son tóxicas y que ni cuenta se dan. Pero si su mente cambia, porque su corazón cambia, yo le cuento que su historia la toma Jesucristo, la cambia, la perfecciona y le da vida espiritual y en todo sentido. Número 2, sea humilde, seamos humildes. Mefiboset fue humilde porque él aceptó la invitación. Él hubiera dicho que yo tengo que ir donde el rey. Si dicen que mi papá iba a ser rey y que mi abuelo lo fue y que era un hombre que murió en batalla y todo lo demás. No, él aceptó la invitación, él fue a la casa del rey porque el rey lo mandó a llamar. Y a usted y a mí, que nos ha hablado directamente a través de su palabra y nos quedamos bien sentados sin movernos a la mesa, para la mesa del rey. Qué preocupante, amados. Hay que ser humilde, hay que entender que necesitamos de la dirección de Dios. Y el que se crea muy sabio, que crea que todo lo tiene, que todo lo sabe y que no necesite estar en la mesa del rey, perdón, está en problemas. Está en problemas, como lo estuve yo muchísimos años. Y cuando Él te llame a esa mesa, como les acabo de decir, no pongas resistencia. Ve de inmediato, porque tenés un oído espiritual. Cuando el Señor te llama y vos vas de inmediato, es porque hay un timbre espiritual en tu corazón. Pero cuando usted está seco como el bonsái, por más timbres, alarmas y sirenas, usted no va a entender. Otra de las cositas, hay que ser agradecidos. Mefiboset fue agradecido porque lo sacó de Lodebar. Tal vez él estaba de veras lisiado, sus piernitas no funcionaban, pero probablemente tenía lisiaditico su corazón. Pero cuando llega a la mesa del rey, no solamente es tomado en cuenta con todos los honores, sino que un refrescamiento en su corazón, porque la situación de Mefiboset mejoró en todo de ahí en adelante. Otra de las cosas importantísimas para estar en la mesa del Señor y recibir las promesas al igual que recibió Lodebar, Joel 2:25, nunca te separes de la mesa, quizá ni para poner el plato en la pila, hablando metafóricamente. Si vas a colocar la bibliecita, si vas a hacer algún movimiento, hazlo rápido y busca la mesa del Señor lo más pronto. Busca la mesa del Señor lo más pronto. ¿Por qué? Porque Él siempre tiene la mesa servida con amor para nosotros. Mira, usted va a la Biblia, la Biblia es el único libro, mis amados, que donde usted lo abra, usted encuentra significado y coherencia por sí solo en el texto. Cosa que no ocurre con ningún otro libro. Usted, por ejemplo, lee, por decir algo, Mamita Yunay, El Señor Presidente, Los Condenados de la Tierra, etcétera, tantos libros. Si usted no lee todo, no puede encontrarle sentido. Pero la Biblia es tan bella que la mesa la tiene servida en cada página. Entonces, no te separes.
y persevera en esa mesa. Persevera en esa mesa. Mire, amado, humilde, agradecido, no te separes. Persevera en la mesa. ¿Para qué hay que perseverar en la mesa, mis amados? Lo de Bar queda atrás. No intentes volver a lo de Bar. Y a uno con tristeza ve que gente que ha estado amarrada y ahora en estos tiempos de pandemia, a lo de Bar van a dar. Y eso es muy triste, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, pero no sabemos. Y no se juegue el chance, perdón, no se lo juegue. Y si usted anhela, como lo anhelo yo, como lo buscó Mefiboset, de estar en la mesa del Señor siempre, persevere hasta el final, porque como las promesas del Señor son en Él un sí, son un amén, dice la palabra en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Así o más restitución, así o más bondad. Mire, mis amados, vamos a orar y vamos a escuchar un canto, porque el anhelo del corazón de Dios es que, así como Mefiboset, que es un personaje del Antiguo Testamento en donde todavía no estaba la Biblia escrita, perseveró y se ganó el favor de Dios. Usted y yo tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque más cuenta tenemos que dar, porque sabemos escribir, leer, y tenemos Biblias, y Biblias hay por doquier. Y a poner en práctica la palabra escrita. Y yo los invito a nunca más, si fuiste sacado de lo de Bar como fui yo, nunca más a lo de Bar, porque lo de Bar es tinieblas y el banquete del Señor es la luz admirable.